¿No? Feliz mañana. Seguimos con la tercera sesión de World Trade Center Day. Una sesión que en lo particular a mí me llena de fe y esperanza. Una sesión que cuenta con las nuevas voces empresariales, los líderes que están de alguna manera sembrando estos nuevos caminos para nuestro país. Esta sesión la va a liderar el Country Manager de EY Venezuela, el señor Alberto Afiuni, para lo cual pido un gran aplauso. Alberto, al cual le tengo un gran agradecimiento, gran aliado de World Trade Center Valencia. Tiene una gestión hermosísima desde EY Venezuela con el programa de líderes empresariales inspiradores, muchos de los cuales están dentro de los seleccionados del año 2021, están hoy aquí acompañándonos. Es una labor que tiene año tras año y él acaba de regresar, bueno, con un jet lag enorme, está aquí hoy, ¿verdad?, de Mónaco, llevando a la representación de Venezuela en el programa de EY Global, Global Entrepreneur of the Year. Fuimos representados, Venezuela presente, con el señor Gustavo Folmer, presidente del Banco Mercantil y también de la Junta del IESA. Qué honor, bueno, él les va a contar con más detalles. Pero tenemos un panel de lujo hoy, por demás inspirador, todos ellos, todos de sectores súper distintos,
pero tienen un solo denominador en común, que son gente de excelencia, gente comprometida con fe y esperanza en Venezuela. Los voy a presentar uno a uno. Juan José Moya, de CEFE Venezuela, y bueno, sus redes personales también es Doctor Emprende. Nuestro amigo Juan José Pocaterra, que ahora está con la guagua. Quien ha ido a Caracas lo ha podido ver, que es la guagua. Eso es una idea maravillosa, pero yo quiero verla pronto aquí. Eso lo vamos a ver pronto aquí. Voto por eso. De Valencia, la zona industrial. Luego tenemos a Alexandra Altadona, que es la CEO de Superpega, además gran aliada de World Trade Center Valencia. Giancarlo Girolamo, que es el CEO de Soutec, que es una empresa de software venezolana. Gianfranco Girolamo, que tiene presencia global en Latinoamérica, desde Venezuela, haciendo software de exportación. Además, es un creyente de la educación y trabaja en alianza con LOCAP y tiene unos programas maravillosos. Bienvenido, Gianfranco. Luego tenemos a Horacio Bellutini, del Fondo de Valores Inmobiliarios. Bueno, yo me imagino que todos saben el trabajo maravilloso que ha hecho el Fondo de Valores en Caracas y en Venezuela y también en Latinoamérica. De hecho, World Trade Center Santo Domingo sale del Fondo de Valores Inmobiliarios y está presente también con Horacio. Muchísimas gracias por estar acá. Y finalmente tenemos a Andrés Simón González, que es de Benemergencia y Asistencia, además egresado del IES, orgullo del IES, así que bienvenido. Bueno, el escenario lo dejo ahora con Alberto Affiuni. De verdad, agradecida, Alberto, por tu presencia, por tu participación. De verdad, enormes gracias por esta gestión maravillosa que haces. Bueno, buenas tardes a todos. De verdad que nuevamente gracias al World Trade Center por la invitación. Yo creo que este es mi debe ser mi tercer evento como moderador en el World Trade Center. Y bueno, y hemos participado en múltiples eventos. Y ha sido fantástico lo que han hecho en estos últimos años, no solamente en los últimos 2 o 3 años, sino desde la última década, cuando vimos momentos muy difíciles en Venezuela y necesitábamos esa luz o digamos, ese rayo de esperanza para seguir construyendo esa Venezuela que todos soñamos. Y el World Trade Center en Valencia, más allá de las dificultades del parque industrial, siempre ha estado presente en brindar y en construir esa esperanza que necesitamos, ¿no? Y yo creo que, bueno, arranco haciendo mucho énfasis de lo emocionado y lo orgulloso que me siento de ser venezolano. Después de casi 7 o 8 años pudimos acompañar al primer venezolano que nos representó en el evento empresarial más importante del mundo, el World Entrepreneur of the Year, y la huella que dejó Gustavo Julio Follmer representando al grupo mercantil y la huella que ha dejado Lorenzo Mendoza, que fue el año pasado, el evento fue virtual, ha sido fantástica. Eso es un evento, le comentaba a mis colegas, que arrancó en lo que llaman el Palacio de las Estrellas, un sitio fantástico en Mónaco, y en pleno cierre del escenario, en pleno cierre y arranque del evento, con 50 o 60 líderes representantes de cada país del mundo, como el Mundial Empresarial, dieron palabras de bienvenidas a Venezuela y palabras de elogio de la capacidad y la gran capacidad de resiliencia que tenemos los venezolanos. Y yo creo que es importante no solamente llevar al mundo lo difícil o malas noticias, sino llevar al mundo buenas noticias de lo que somos capaces los venezolanos. Porque cada uno de nosotros, como emprendedores, como empresarios, tenemos la responsabilidad de generar valor agregado a la comunidad, a los stakeholders, a las nuevas generaciones. Y eso se hace innovando, resolviendo, enamorándonos de resolver los problemas de la comunidad con innovación. Y eso es uno de los grandes retos que tenemos, porque este es el futuro por el cual estamos luchando, es el futuro que debemos animar a todos nuestros relacionados a luchar, porque el futuro es nuestro. Yo quiero saludar a 7 empresarios, a 7 emprendedores que
están cambiando a Venezuela. Día a día, más allá de las dificultades, día a día, más allá del entorno que vivimos, toman riesgos, se adaptan, innovan y son resilientes porque creen en el país y creen en la gente. Y ellos, yo los clasifico, generalmente en estos eventos con paneles tan numerosos los llamo, que estoy acompañados de Rock Stars, pero hoy no les voy a decir que son estrellas de rock, sino que son imparables. ¿Y por qué ustedes son imparables? Porque ustedes tienen algo en su ADN que genera una diferencia y ustedes tienen claramente establecido o entienden perfectamente la diferencia entre visión y acción, entre sueño y ejecución. Y eso definitivamente nos inspira al resto de todos los venezolanos. Y hoy venimos a rescatar esas historias que nos van a animar a seguir adelante. Y quiero que vean, bueno, algunas láminas de Mónaco, ya van a ver, bueno, es la primera, creo que es la primera presentación que estamos mostrando algunas láminas de Mónaco, donde llevamos la bandera de Venezuela. Y aquí pueden ver, bueno, tanto la participación que tuvo Lorenzo y la participación que tuvo Gustavo Julio Folmer. El ganador este año es un argentino, es un emprendedor argentino. Y una de las cosas que tuve, o la primera relación que tuve con Gastón, que es el fundador de una importante empresa de digital marketing, yo le estaba hablando de una organización que me gusta mucho, que es YPO, y él me decía, Alberto, Endeavor o YPO son tremendas organizaciones, pero a mí me gustaría participar en una organización que en los talleres o en los cursos, en los trainings, se hable de cómo abrazar el error, que presentemos casos de fracaso. Y es la primera persona, él todavía no había ganado, él había tuvo un hijo, el hijo tenía 2 o 3 días de nacido, y viajó a Mónaco al evento y venía llegando, todavía no había ganado, y me dio estas palabras. Es interesante que todo emprendedor o todo empresario, eso es parte del takeaway que vamos a ver hoy, debe estar dispuesto a fallar. Así es prácticamente imposible lograr el éxito si no somos capaces, primero, de innovar, pero para innovar hay que definitivamente fallar, ¿no? Y nuevamente, como se los mencioné, palabras de muchos emprendedores, las palabras que él dio están focalizadas a saludos, él saluda a todos los emprendedores y saluda ese riesgo que ustedes toman. Así no es lo mismo estar sentado en la silla de EY, ¿okay? Que tengo 29 años de EY, con una corporación de 180 países, 180.000 personas, que ustedes día a día están asumiendo el riesgo, están innovando, porque definitivamente creen nuevamente en el país y en su gente, ¿no? Esta presentación o este conversatorio va a estar focalizado en los 7 criterios que utiliza el jurado independiente en Mónaco, ¿ok? Para tomar la decisión de quién es el representante mundial. Así vamos a arrancar hablando de direccionamiento estratégico y voy a arrancar contigo, Alexandra. Y te quiero preguntar, Alexandra representa Superpega, ¿ok? Ya nos va a hablar un poquito de Superpega. Les voy a hacer como Don't Kill the Messenger. Vamos a tener, como somos 7 personas, vamos a hacer 2 rondas de preguntas y cada uno tenemos alrededor de 3 minutos. Vamos a ver si nos da chance y hacemos una pregunta final. Y quiero preguntarte, Hasdrubal nos mencionó, no sé si Hasdrubal ya se fue, pero veo que este es el primer año donde tenemos mejores perspectivas económicas, ¿no? Habló de casi 8% del PIB. Y considerando las crisis que hemos experimentado y la situación actual de Venezuela, ¿cuál es la visión de Superpega en relación a lo que son metas de crecimiento sostenibles, en relación a lo que es mercado, en relación a lo que es alianza? Así que, ¿qué está en esa planificación estratégica que están ustedes considerando, dado, digamos, ese cambio que estamos viviendo en Venezuela? Bienvenida. Gracias. Buenos días. ¿Sí se escucha? Okay. Bueno, parte de la estrategia que estamos utilizando este año en Superpega para seguir adelante y seguir teniendo innovación es innovar, mantenernos en el mercado y sobre todo lo que es la parte de conocer un poco más a nuestros clientes y a nuestros proveedores. Eso ha sido parte del éxito en el crecimiento de la empresa, aunque es una empresa muy antigua, tiene 51 años en el mercado. Yo soy segunda generación y hace 2 años me tocó recibir la gerencia general de la empresa y pues salir adelante con una nueva renovación de marca, y ese ha sido parte del punto que tomamos como enfoque, ¿no? Abarcar el servicio y la atención a nuestros clientes, buscar la mejor calidad de nuestros proveedores para poder satisfacer la necesidad que está teniendo el mercado actualmente, sobre todo en el mundo de la remodelación y del revestimiento, que ha tenido una evolución grandísima y la parte de los morteros adhesivos estaba un poco atrasada.
y nosotros hemos ido llevando adelante nuevas formulaciones para poder estar a la par de los mismos revestimientos que hoy día el mercado está demandando y poderle dar la mejor calidad, que es lo que siempre nos hemos destacado en los 51 años que tenemos en el mercado. Perfecto, Alexandra. De hecho, el takeaway es no podemos desaprovechar una crisis. Las buenas empresas sobreviven la crisis, pero las mejores empresas definitivamente la aprovechan, ¿no? Y ya vamos a tener, digamos, la oportunidad para una segunda pregunta. Y voy contigo, Juan José. Guagua, ¿ok? Guagua es una, digamos, iniciativa fantástica donde ustedes se enamoraron de resolver un problema. Analizaron, digamos, el entorno y se dieron cuenta que el transporte en Venezuela existe una oportunidad de mejora. Ustedes han asumido riesgos y han superado obstáculos. ¿Qué necesidad están tratando ustedes de cubrir y qué hace ese proyecto La Guagua totalmente diferenciador y que resalta de otras iniciativas, no solamente en Venezuela, sino a nivel, digamos, regional? Bueno, Alberto, sí. A ver, el origen de La Guagua, como dices, es que nos enamoramos del problema que yo creo que todos sufrimos, nuestros colaboradores sufren, lo vemos alrededor, y lo paradójico además es que es un problema que a veces los venezolanos tendemos a creer que nuestros problemas son como los más grandes del mundo, pero te vas al resto de Latinoamérica, estás en Barranquilla, en Colombia, en Monterrey, en México, o en Lima, en Perú, y el problema de transporte es igual, o en algunas ocasiones incluso puede llegar a ser peor que lo que nosotros vivimos, como puede ser en La Paz, que es significativamente peor que los sistemas que nosotros hoy tenemos en Venezuela. Entonces nosotros lo que identificamos en ese momento fue que, bueno, hay una realidad. Si nosotros queremos tener un país productivo, la gente tiene que poderse mover de manera cómoda, segura, confiable, de su casa a su trabajo y de su trabajo a su casa, porque si no, ¿cómo le podemos pedir que sean innovadores, creativos, productivos? Es imposible. Pero al final del día llegan cansados, agotados y está recién comenzando su jornada laboral. Y por eso fue que sacamos La Guagua como un sistema de transporte privado masivo. Una de sus grandes innovaciones es que no es solo enfocado en transformar lo que es la movilidad individual, que es lo que el grueso del mundo en los últimos 10 años ha hecho, que es, bueno, todo este tema de economía compartida o economía colaborativa y carros compartidos, pero particulares o privados, sino cómo agarrábamos lo mejor del transporte colectivo masivo que te permite mover muchos pasajeros por kilómetro hora, ser muy eficiente con un circuito o un esquema de ruta fija, acompañándolo de una primera y última milla que fuese bajo demanda, con esa flexibilidad que me permite que yo puedo en una aplicación pedir que quiero ir de mi casa a mi trabajo, me busca una unidad en la puerta de mi casa, me deja en una estación o en un punto guagua y de ahí me puedo montar en una ruta y hacer transbordo en la medida en que lo voy necesitando. ¿Qué permite eso? Que podamos, en un sistema, como decía, donde todas las unidades tienen aire acondicionado, tienen seguridad, tienen además una persona que te recibe y que te brinda atención como si estuvieses en un avión y con esa experiencia en el día a día, bueno, tienes todo ese confort, pero lo tienes además a un precio muy asequible para que empresas o colaboradores puedan adquirirlo y puedan moverse todos los días de una manera que dignifique a ese trabajador o a esa trabajadora que todos los días le está echando pichón. Como tú dices, nosotros nos enamoramos de ese problema y la data nos mostraba que estaba el mercado, que estaba la oportunidad. Asumimos el riesgo de chocarle a una industria que, como todos se imaginarán, es complicada y todo el mundo le ha tenido como muchísimo miedo por muchos años, pero al final fue entendiendo que nuestros mejores aliados eran esos mismos transportistas que ya estaban prestando un servicio, porque ellos también querían una manera en que pudieran ganar mejor o obtener mejores ingresos, hacerlo de una manera que también fuese seguro para ellos y donde tuviesen beneficios. Y ahí fue como juntamos de alguna manera esta amalgama que hoy es La Guagua, que además en Latinoamérica una de las grandes elementos que ha tenido, que nos ha permitido estas rondas en las que hemos estado inmersos y ahorita ya poniendo la primera patica fuera de Venezuela, es que, bueno, es un sistema o una idea que no está presente en el resto de Latinoamérica, con lo cual nos permite decir con muchísimo orgullo, mira, estamos desde Venezuela, donde teníamos un problema inmenso y enamorándonos de ese problema, solucionando algo que no es solo para Venezuela y para el contexto venezolano, sino que aplica al contexto global. Y hoy por hoy nos permite decir que tenemos 63% de nuestros viajes mujeres trabajadoras, porque al final del día eran las que más sufrían el problema de tener que montarse en una camionetica y sufrir la violencia, o como nos dijo una de nuestras guagüeras recientemente, bueno, gracias a ustedes por primera vez vuelvo a usar falda para ir a mi trabajo. O sea, que imagínense la complejidad del problema que estamos enfrentando, del problema del que nos enamoramos y por qué nos convencemos tanto de que la solución está ahí. Mira, una de las cosas interesantes y el takeaway que yo me llevo, yo jamás me hubiese imaginado estar en la autopista de Prados del Este
y que todos mencionábamos, veíamos las grandes filas que hacían nuestros talentos para tomar el transporte, y mejorar el transporte en Caracas parecía algo imposible. Pero los emprendedores tienen una característica que es que ven cosas que otros no vemos. Y todo el mundo piensa que es imposible hasta que alguien los hace posible. ¿Ok? Y eso es una de las cosas interesantes del proyecto que tú lideras, ¿no? Gianfranco, tuvimos 55 competidores en Mónaco y tuvimos 3 meses analizándolos uno a uno y le dimos una matriz, voy a hacerlo esto público, le hicimos una matriz a Gustavo Julio de quiénes eran posiblemente el top 5, top 10, oportunidades cuantitativas, cualitativas y por dónde de alguna manera teníamos que de alguna manera trabajar en Mónaco, ¿no? Para dejar esa huella que se dejó en, bueno, en equipos, ¿no? Les voy a anticipar algo. De cada 2 proyectos, 1 y medio tenía un importante componente de innovación o un importante componente tecnológico. Estoy hablando del inventor del 3D printing, estoy hablando de 3 o 4 empresas de biotecnología, una hindú, por ejemplo, una persona de la India que fue capaz de masificar medicina a bajo costo para atacar o ayudar a tratamientos con la diabetes. Estamos hablando de carros, digamos, totalmente eléctricos, pero que van a sitios donde es difícil de llegar. Había un suizo que descubrió una fibra nueva para la ropa que mata automáticamente el COVID-19. Así eran puros desarrollos tecnológicos, mucho machine learning, mucha inteligencia artificial, mucho tema de datos, manejo de drones, sensores en agricultura, impresionante, dónde debes de poner la semilla para de alguna manera la agricultura sea adecuada, sea eficiente, ¿no? ¿Cómo logramos, y esta es una de las preguntas más complicadas, te lo dije al inicio, ¿no? ¿Cómo logramos, y sé que Horacio la puede complementar al final, cómo logramos construir en Venezuela un gran ecosistema de innovación para cambiarnos, digamos, ese ADN y poder seguir invirtiendo mucho más en todos los temas de investigación y desarrollo? Porque eso definitivamente lo necesita el país, Venezuela, dicho por los emprendedores, por los creadores de unicornios, es un terreno fértil. Así los grandes, y usted lo conoce muy bien, hacedores unicornios en el mundo buscan entornos donde exista un gran número de problemas. Y Venezuela es un terreno fértil en ese sentido. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, un placer estar a todos acá. Muchísimas gracias al World Trade Center por la invitación. Miren, dentro de mi recorrido en todo este mundo de no solo empresarial, porque yo me considero que yo nací como una estructura pensada en una empresa tradicional que después empieza a migrar a muchas cosas, mi cercanía a lo que ha sido el mundo del emprendimiento, el hecho de haber estado en AGE desde hace un par de años también y haber conocido a personas maravillosas y sus proyectos, he entendido 2 cosas fundamentales, mejor dicho 3. ¿Qué es lo que están buscando los inversionistas para empezar a poner capital en las ideas, ¿no? Y como lo decía Juan José, 1 es resolver un problema cotidiano, 2 es que esté apalancado en tecnología y 3 es que pueda ser escalable. Esa es como la fórmula que he identificado yo que están buscando los inversionistas para colocar su capital, ¿no? Y bueno, de ahí nace todo, porque si nosotros queremos empezar a generar innovación, necesitamos tener una muy buena idea, pero con esa formulita yo creo que sería la primera recomendación. Hay varias cosas, obviamente, que pueden influir en lo que sería crear un ecosistema correcto para que los emprendedores puedan avanzar en ese camino y en esa búsqueda de solucionar problemas. Nosotros desde nuestro metro cuadrado y desde Soutec lo que hemos hecho mucho es abarcar el tema tanto de la educación, la cultura como el impacto. Creo que han sido cosas que nos han diferenciado a nosotros como empresa, como corporación y que hemos sido muy tercos también con el mercado. Que las personas, nosotros somos una empresa B2B y a la persona que nosotros o a la empresa que nosotros le estamos ofreciendo el servicio, yo siempre los invito a reflexionar en si bien nosotros participamos dentro de licitaciones y competimos con otras empresas, ¿qué están haciendo estas otras empresas para generar impacto positivo al país? Y dejarles esa semilla, que ya no todo se basa en lo económico. Estamos dentro de una economía muy pequeña y sí, tenemos que entender que esa parte es importante, pero la única manera de salir adelante es también empalancando en los otros impactos, que es el impacto social y el impacto ambiental. Entonces, aquí se hilan muchas cosas, ¿no? Desde la educación hasta que las mismas personas y las mismas empresas empiecen a entender cómo nosotros deberíamos estar pensando
en el servicio que recibimos de parte de los prestadores de servicio, bien sea la guagua, bien sea Asistency, que cada vez que nosotros contratemos un servicio, bien sea una persona individual o una empresa, nos cuestionemos qué están haciendo estas personas para el bien común, para el país, para el desarrollo, están educando, están generando un impacto positivo en el ambiente, y es así en donde nosotros vamos a depositar nuestra confianza y nuestro dinero, y creo que eso es lo que puede generar un ecosistema en donde los inversionistas coloquen capital en empresas que después van a ser respaldadas por las personas que van a recibir sus servicios. Entonces creo que hay muchas cosas que hilar, pero les quería dejar ese mensaje. Gracias, Alberto. Excelente, Gianfranco. Gracias, y sé que la pregunta es complicada. Merece un foro aparte. Ya vamos a una segunda ronda con parques tecnológicos, ¿no? Bueno, ya hemos hablado de 3 criterios de planificación estratégica, son criterios que utilizan el jurado. Criterios de espíritu emprendedor, se evalúa muy bien el grado de espíritu emprendedor, la capacidad de resiliencia. Ahí Venezuela, les aseguro, y sé por qué los Pullen, éramos número 1 de los 50, en ese espíritu, esa capacidad de no aceptar un no como respuesta, ¿no? Y hay algo que es muy relevante que aquí nos afecta a Sudamérica, que es el impacto global, ¿no? Lo primero, innovación, que es lo que tú mencionaste, es un componente muy importante en el criterio del jurado. Pero el cuarto criterio, que es el más retador para Sudamérica, es el impacto global. Porque no solamente, Andrés Simón, que voy contigo, no solamente se evalúa ese tipo de impacto, ¿no? El impacto que genera no solamente haciendo empresas, sino es pensar más allá de la cadena de suministro y ver cómo generas valor agregado a la sociedad, cómo generas un impacto social, cómo generas valor a los stakeholders, sino que adicionalmente es no solamente el impacto en Sudamérica, sino en el mundo. ¿Qué impacto o qué huella está dejando las empresas? Y hoy por hoy el gran debate que tenemos los empresarios es que vamos a tener que empezar a alzar la voz para dar nuestras opiniones con respecto a lo que está ocurriendo en el mundo. Temas se discutieron, por primera vez lo en Mónaco, temas de la guerra de Ucrania, temas del cambio climático, temas tan relevantes como estos aprendizajes post-pandemia, y ahí nosotros de alguna manera tenemos que ser protagonistas, y esto es un takeaway también, un mensaje para todos nosotros. Nosotros como sociedad, ok, Asdrúbal lo mencionó, tenemos que ser líderes en hacer que los cambios ocurran y ser una sociedad de agentes de cambio. Si ustedes me preguntan, Alberto, dime nada más 3 palabras durante estos 45 minutos que nos debería de quedar y hacer reflexión este fin de semana, es nosotros tenemos que convertirnos en agentes de cambio y enseñarle el camino al resto de los venezolanos. Andrés Simón, ¿ok? Algo importantísimo. Tú has comprometido tu organización con un propósito totalmente inspirador, ¿ok? Han sido pioneros en tecnología y servicio. ¿Cómo generar valor? ¿Ok? Más allá de los objetivos de negocio que estoy mencionando, logrando ese tipo de impacto que mencionamos, pero a su vez exportando y generando un impacto global. Yo sueño, se los digo hoy públicamente, sueño con ver ambulancias, la guagua, que no nos busque no nos buscó un Ferrari en Mónaco, sino nos buscó un Tesla, ¿ok? Pero sería bonito ver una guagua eléctrica buscándonos en Mónaco a todos esos líderes mundiales y ver ambulancias, habían ambulancias de emergencia, y ir incrementando esa huella venezolana. No solamente digo esto como un símil en el mundo, ¿cómo incrementamos esa huella y esa presencia? Porque tú has avanzado bastante con eso. Bueno, Alberto, muchas gracias por esa pregunta. Gracias a todos ustedes por estar aquí en este panel tan nutrido de líderes. Gracias al World Trade Center por tenernos aquí ante ustedes compartiendo este comentario. Voy a abordar esa pregunta desde 2 puntos de vista, de 2 respuestas. La primera, con respecto al espíritu y lo que significa ser un emprendedor, y la segunda, con respecto al tema del impacto global. La primera, yo creo que el espíritu de un emprendedor nace de lo más profundo del sueño que tiene la persona y de lo más individual que cada uno de ustedes siente que es su propósito en la vida. En mi caso, eso era ser, como mi padre, un buen médico en Venezuela. Yo comencé mi sueño emprendedor buscando convertirme en el mejor médico de Venezuela, y ese sueño, y llegar a alcanzar ese sueño, me empezó a dar la oportunidad de ver que esa solución que yo veía a mi espíritu también podía tener un impacto en otras personas, y que haber llegado a convertirme en médico me daba entonces ahora la posibilidad de tener otros sueños nuevos y perseguir otros objetivos que se fueron transformando desde lo individual a lo colectivo.
Entonces, bueno, cuando llegué a ser médico, me di cuenta que podía haber un paciente a la vez. Y bueno, ¿por qué no crear un sistema que pueda haber millones de personas a la vez? Y ese sueño, ese nuevo sueño me llevó a transformarme de un médico a un emprendedor exitoso con Benemergencia, que hoy en día es una compañía que atiende millones de personas a nivel nacional, con sedes propias en muchas ciudades, incluidas Valencia, que tiene más de 600 empleados y tiene un potencial de continuar transformando la salud de este país. Pero además, el sueño de atender millones de personas en Venezuela y además perseguirlo con ese mismo objetivo de hace 18 años, entre paréntesis, que fue cuando comenzó Benemergencia en junio del 2004, hoy en día sigue igual de vigente y sigue igual de curioso, como debe ser un emprendedor, y haciéndose siempre las mismas preguntas. Bueno, ahora que llegamos a atender y ayudar millones de personas en Venezuela y nos dimos cuenta de que el acceso a la salud es nuestro real sueño, es nuestro norte, curioseamos un poco y en términos de acceso a la salud nos dimos cuenta que no solamente en Venezuela, sino en el mundo, no es nada más la región, sino en el mundo, 1 de cada 2 personas no tiene acceso a salud. Es decir, casi 4.000 millones de personas en el mundo no cuentan ni con salud privada ni con salud pública. Y eso entonces nos llevó a decir, bueno, ¿qué pasa si de atender millones de personas, ahorita vamos a tratar de atender billones de personas? Y con eso me voy al impacto global, sin quererlo. Hace 18 años, siendo un estudiante de medicina de 3er año, que mi sueño era estar en el quirófano 1 por 1, un paciente a la vez. Hoy en día, hace 2 años, en plena pandemia, lanzamos Assistency, que es una nueva empresa que brinda seguros para emergencias médicas destinados a los migrantes. Le permite a todos los venezolanos, al principio, pero después lo escalamos a República Dominicana, México, Honduras, y el lunes, este lunes, dentro de pocas horas, estamos abriendo la operación en Filipinas. Es decir, que un filipino que está ahorita en Madrid o que está ahorita en Dubái, el lunes le va a poder comprar un seguro de emergencia a su familia. Y eso le va a permitir que esa familia en Manila pueda tener por primera vez acceso a un sistema de salud que no solamente lo va a atender cuando tenga una emergencia, sino que va a ayudar a ese migrante que está en Dubái construyendo esos grandes edificios que vemos, o que está en Texas trabajando y su mamá está en Guadalajara, ese mexicano, le va a permitir tener la seguridad de poder continuar su sueño de migrante a la vez que su familia está protegida. Entonces, el espíritu personal, mezclado con la curiosidad de ver cómo podemos ayudar más, que yo creo que esa es al final del día la característica más importante de un emprendedor, que es ver qué más puedo dar, en qué lugares más puedo tener un impacto para las personas, porque al final del día ese impacto, y hoy en día este espectro global que tenemos, además, como lo decía Juan José, 3 venezolanos, que somos los fundadores de Assistency, ahora en todas estas latitudes del mundo, podemos tener ese impacto global y aprovechar este momento del mundo para realmente cambiar y transformar el sistema que sin duda alguna necesita ser transformado. Excelente. Yo me llevo el takeaway. Imagínate a Venezuela como un gran departamento de Research and Development, donde cada uno de nosotros podemos de alguna manera experimentar, pero más allá de experimentar, enamorarnos de resolver los problemas de Venezuela. Y al hacerlo, vamos a generar lo que tú mencionas, que es exportar, digamos, estas soluciones que estamos de alguna manera creando, que hemos desarrollado en Venezuela. Les voy a dar un dato interesante. Yo soy contador, me fascina la contability, ¿ok? El 40% de las empresas Fortune 500 en los últimos 20 años han sido aniquiladas. Y la razón por las cuales han sido aniquiladas es porque no fueron capaces de transformarse. ¿Ok? Otro contabilidad interesante. De las 55 historias exitosas en Mónaco, 37 o 38 historias fueron con un comienzo de un cheque de 10.000 o 20.000 o 30.000 dólares o con un préstamo. Así fueron soñadores que descifrando un problema en su entorno fueron capaces de convertir ese sueño en acción. ¿Okay? Cuando posiblemente la mayoría de sus amigos, la mayoría de familiares, la mayoría de colegas pensaron que era imposible. Y ellos le demostraron al mundo que sí era posible. Y yo creo que hemos hablado hasta ahora, digamos, de esa visión, ¿no? Gerson está conectado, ¿no? No sé si se puede conectar. Acá estoy. Hola Gerson, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Gran gusto saludarlos a todos desde acá, desde Bogotá. Bueno, bienvenido. Mira, Gerson, estoy seguro que la palabra me rindo no está en tu diccionario. Eso es cierto, ¿verdad? Así es, eso es cierto. ¿Ok? Hay creo que un delay, ¿no? Entonces,
basado en eso que comenté al inicio, que un emprendedor tiene que abrazar el error, tiene que estar dispuesto a fallar, tiene que ser audaz. Y más allá de eso, más allá de que tú falles, que tienes que abrazar el error, tienes que ir por más. Tienes que de alguna manera ir por ello de todos modos. ¿Qué consejos puntuales le darías a esos emprendedores que pueden estar un poco desanimados porque han intentado 1, 2 y 3 veces y todavía no llegan a esa fórmula del éxito, ¿no? Esa fórmula del éxito significa simplemente generar o resolver un problema de la sociedad o generar ese tipo de impacto que siempre ustedes mencionan. Chévere, bueno, gracias de verdad al World Trade Center, a todos por la oportunidad, es un honor estar acá. Mira, Alberto, la verdad que justamente me preguntan algo similar ayer acá en Bogotá y yo creo que la respuesta tenía que ver a veces con esperar el momento perfecto. Nosotros, en el evento que vine acá en Medellín, me preguntaron justamente cómo a alguien se le ocurría en un país como Venezuela lanzar una aplicación como Ridery, ¿no? Y yo les di un poquito de contexto de lo que representaba nuestro país. Por un lado, solo ciudades como Caracas hacen más de 7 millones de viajes o de traslados diarios de personas. Estando acá en Colombia, un dato que les sorprendió es que Venezuela tiene más de 35.000 kilómetros de carreteras asfaltadas y países como Colombia tienen 8.800. Tenemos casi 300% más de carreteras, a ti que te gustan los números, ¿no? Y la verdad es que eso lo unes, y como decía Juan José, con un sistema de transporte público que la verdad es que no funcionaba del todo bien. Y lo que yo les dije fue básicamente que más bien como alguien antes no había aprovechado una oportunidad como la que teníamos en Venezuela. Y eso lo llevo a lo que me estás preguntando de estos emprendedores que a veces están en Venezuela y dicen qué puedo hacer. Yo más bien pienso que Venezuela es el país donde hay más oportunidades en el mundo, porque normalmente los grandes negocios y la guagua, el negocio asistencia, vienen de una necesidad que uno mismo tiene. Como decía Juan José, los mismos trabajadores de uno tenían problemas para trasladarse. En el caso de asistencia, y cuando te ibas, cómo te preocupabas por tu familia. Y así mismo nació Ryder, en un momento donde ese gap entre un país con gran potencial y una movilidad reducida, nadie le daba respuesta, y Ryder nació como con la idea de conectar a los venezolanos a una mejor movilidad a través de la tecnología. La verdad es que la respuesta del mercado fue increíble. Hoy en día Ryder es una empresa con más de 10.000 conductores, que hace más de 400.000 traslados al mes, y que nosotros decimos que esos son buenos traslados, porque nosotros pensamos que la movilidad, es, así como la educación es un derecho humano, como la salud es un derecho humano, la verdad es que nada de eso existiría si no existe una buena movilidad. Por lo tanto, la movilidad debería también ser considerado un derecho humano, pero es movilidad de personas, de objetos, de data, y no puede ser cualquier movilidad, tiene que ser accesible, eficiente, y una palabra que aquí en Colombia me ha resonado mucho, tiene que ser sustentable. Entonces, la verdad es que cuando conectas cómo deberían ser las cosas con ese país que tú sueñas y con un espíritu de emprender, de resolver, que así nacen los grandes emprendimientos, yo le diría a esos emprendedores que, bueno, el primer paso es tomar acción, resolver eso que tanto sueñas y que quisieras que funcionara distinto, y hacerlo en tu país, que definitivamente, no solo porque hay grandes oportunidades, sino no es lo mismo. Yo siempre digo, reparar un apartamento alquilado que un apartamento propio, así que no es lo mismo a lo mejor hacerlo en otros países que iniciar en Venezuela. Y hoy en día, Ryder, y nuestro foco es Venezuela, y creemos que esa oportunidad o ese lag que dejó esa crisis, la que nos abrió Asdrúbal, ha dejado, bueno, unos espacios para la tecnología y para el emprendimiento increíbles. Así que, bueno, ese es mi mensaje, y muchísimas gracias, Subdelia, y a todo el equipo del World Trade Center por la invitación. Mira, no te desconectes, que queda una pregunta adicional, ¿oíste? Dale, dale. Gracias, Gerson, excelente. Además que la conexión está fantástica, ¿no? Y yo creo que los sueños, takeaway, los sueños, señores, no se abandonan, ¿ok? Los sueños hay que luchar, lógicamente, con disciplina, pero los sueños no se abandonan. Juan José, hicimos un evento en diciembre donde pudimos reunir a todos los miembros del ecosistema, o la mayoría de los miembros del ecosistema de emprendimiento del país, ¿no? Y nos pusimos, bueno, nos pusimos una tarea previa al evento de ver cuáles son las oportunidades de colaboración, oportunidades de engranaje, oportunidades de generar sinergias, ¿no? Y tuvimos un primer panel donde estuvieron todos los líderes gremiales de Venezuela,
para también buscar el apoyo y entender que todos tenemos que poner en nuestras agendas, hoy por hoy los gremios, todos los gremios están trabajando, o la mayoría, en lo que es la visión 2035. Una de las grandes preguntas, que sería el segundo homework para ustedes, es ¿cuál debe ser la nueva vocación de Venezuela? ¿Ok? Y Horacio, yo creo que tú eres fanático de ese tema. ¿Cuál es la nueva vocación de Venezuela? Y es un tema que tenemos que descifrar rápido, porque los chamos los inspiramos con un propósito claro. Los chamos necesitan entender cuál es nuestro propósito y cuál es el plan y lograr ese consenso de la agenda donde todos estemos alineados y luchemos para lograr, digamos, esa Venezuela, esa vocación que todos queremos de ese país de primer mundo, ¿no? Yo estoy seguro de ese país que empezamos todos a dibujar y tenemos que unir ese dibujo para lograr ese consenso. El emprendimiento es fundamental. No solamente la innovación, sino ese ecosistema de emprendimiento. ¿Qué condiciones adicionales, en base a tu conocimiento, le brindas esas competencias necesarias a los emprendedores para ser exitoso y que sea sostenible, debe tener, digamos, este ecosistema venezolano para lograr mayor número de experiencias exitosas? Nosotros queremos que el año que viene Sudelia, cuando esté creando este panel, en los próximos 2 o 3 años, bueno, la lista tenga inconvenientes en seleccionar el volumen de emprendedores exitosos, ¿no? Y esto yo creo que es la apuesta de todos los venezolanos. ¿Qué condiciones debe tener? Gracias, Alberto. Gracias, Subdelia, y a todo el equipo de WTC por la invitación. Bueno, me das una entrada ideal, Alberto, porque justamente nosotros desde CF Venezuela lo que hacemos no es solo fomentar el desarrollo de competencias emprendedoras en emprendedores de nuevos negocios, sino en ciudadanos que puedan emprender acciones, soluciones, proyectos desde su entorno. ¿Cuál puede ser su entorno? Su casa, su rol en el trabajo, su familia. Es decir, ¿cómo puedo yo emprender desde mis propias competencias emprendedoras una solución que solvente algún problema que logro identificar y que además me enamoro de él? Ahí está la clave de básicamente un país que se sostiene desde el desarrollo emprendedor, no solo desde quien tuvo una buena idea como la guagua para solventar un gran problema, sino desde esa pequeña acción que yo como director de finanzas, como pequeño obrero de una planta en Venezuela, asumo dentro de mi rol y dentro de ese rol emprendo una acción, una solución para generar un nuevo proyecto, una innovación y finalmente resultados. Entonces, bueno, me conecto mucho con lo que están diciendo mis colegas porque al final pareciera que la fórmula es muy fácil como decir, por ejemplo, bueno, tomar azúcar o comer azúcar es malo y todos lo sabemos, pero todos lo hacemos. O a la mayoría de las personas seguimos inclusive echándole azúcar al café, nos tomamos 3 o 4 tazas diarias. De la misma manera sucede con el generar acciones para un país mejor. Es decir, todos sabemos las cosas que hay que hacer, pero no las hacemos o las seguimos haciendo de la misma manera. Entonces, no sé si respondo tu pregunta, pero creo que la apuesta, Alberto, debería estar en fomentar el desarrollo de competencias emprendedoras en el ciudadano. Decía, por ejemplo, Eugenio Reyes, en la participación que tuvimos, no recuerdo en qué parte, creo que en México estaba él, que no le dejemos la educación a los docentes. Y es que seguramente es algo tácito para nosotros, no le dejemos la educación a los docentes. La educación es algo que hay que fomentar en cada uno de nosotros y todos tenemos que hacernos cargo, pero no lo hacemos. Entonces, yo creo que, bueno, en el caso nuestro, por ejemplo, una de las metas que nos trazamos hace 7 años cuando nos trajimos CF al país fue ubicar alguna metodología de aprendizaje vivencial que pudiese alcanzar el desarrollo de competencias en una masa de ciudadanos mucho mayor a la que nosotros pudiésemos atender desde la consultora que tenemos, una empresa, 2 empresas, 3 empresas. Hoy en día somos 114 facilitadores que estamos a nivel nacional. Bueno, por ejemplo, Sofía, aquí me la encontré, que es especialista en temas financieros y maneja la metodología. Yo creo que el punto está en cómo podemos nosotros determinar un camino para que cada uno de nosotros desarrolle sus propias competencias emprendedoras, su persistencia, su capacidad de asumir riesgo calculado, su capacidad de determinar los propios errores y no poner la culpa en otro. Así sucesivamente las 12 competencias emprendedoras que fomentamos. Perfecto. Y les doy un dato interesante, Juan José. De los 55 casos de negocios, por primera vez habían 2 universidades. Estaba el rector representando una universidad muy, bueno, la número 1 de Malasia, que es prácticamente un MIT, pero todavía con un paso adelante, ¿no? Y había también, creo que era, no me acuerdo si era Polonia o Suecia, pero había otra universidad fantástica, ¿no? Y es la primera vez que, bueno, estamos hablando de casi el 5 o 6% que representan en este evento 2 universidades, y parte de ese legado que tenemos que dejar nosotros, porque tenemos que preparar a las futuras generaciones, es
influenciar positivamente a todo ese ámbito que tú mencionas, a todo el ámbito estudiantil, universidades, colegios, para hacer una transformación de ese pensum y hacer una transformación para poder brindar esas competencias, esas habilidades, no sé si llamarla branda, porque realmente no son brandas, pero esas habilidades necesarias para poder lograr ese cambio de mindset. ¿Ok? La verdad que es fantástico, ¿no? Y vamos a esta primera ronda, ya necesito un break para ir a la segunda ronda, ¿ok? Pero a esta primera ronda cierro contigo, Horacio, ¿ok? Yo creo, con lo que te conozco, que eres claro ejemplo de que la actitud es más importante que la aptitud, ¿ok? Eres un optimista racional, ¿ok? Y uno de los criterios importantes es lo que es la creación de valor. Liderando una empresa pública, creo que tienes bastante claro lo que es la creación de valor a los stakeholders, ¿no? Y algo importante es que estos imparables no solamente tuvieron una chispa de un negocio o de una oportunidad de creación de valor, se enamoraron de resolver un problema, sino que están claros de que tienen que ser sostenibles en el tiempo. Yo creo que cada uno de ustedes entiende y sabe las estadísticas perfectas de un emprendimiento. Están claros que hay que generar valor, que tienen que tener un propósito, que es otro de los criterios que no lo hemos hablado, un propósito auténtico y aspiracional, pero donde la sostenibilidad está relacionada mucho con la creación de valor. ¿Cuáles son ejemplos puntuales de acciones que las empresas venezolanas deben de tomar para generar ese valor agregado y obtener, digamos, un crecimiento sostenible en el tiempo? Porque en Venezuela hay que pensar mucho en corto, mediano y largo plazo y cómo generar valor. Bienvenido. Bueno, gracias, Alberto. De verdad te felicito. Te conozco hace mucho tiempo y la verdad que la labor tuya y de tu equipo EY es impresionante porque creo que responde al momento que está viviendo el país y, por cierto, felicito a World Trade Center porque esto que está ocurriendo aquí es lo que básicamente la Venezuela de hoy quiere, que es reuniones como esta, intercambio de ideas y de oportunidades. Yo siento que el tema nuestro empresarial ahorita es pasarnos el chip de la resiliencia al cambio. De hecho, Andrés Simón y yo tenemos otro evento el miércoles 22 para hablar justamente de eso, porque creo que quedarse pegado en el tema de cómo resistimos y esa época gloriosa no conecta a la nueva generación presente, joven, que básicamente quiere hablar del 2022. Y creo que para el empresario, sobre todo el que ya tiene muchos años establecido, le cuesta mucho cambiar. Entonces yo sentiría que el gran reto de las empresas que ya estábamos constituidas de antes es poder cambiar y entender el entorno nuevo que tenemos. Y por cierto, creo que aplicaría de la misma forma a nivel generacional, porque una de las cosas que también pasa es que la generación mía, tengo que decirla que es la mía, está muy siempre hablando de cómo fue y qué bien era aquello, y yo por cierto no lo recuerdo, sí, yo no tengo ese chip, yo no recuerdo eso, pero sí siento que nos convertimos como en habladores del pasado en vez de tratar de entender el presente y ver las oportunidades. Y yo creo que el Venezuela del 2022 y el mundo del 2022 está cambiando aceleradamente y nosotros tenemos, el reto de mi generación es entenderlo. Y yo siento que ya esta generación que está aquí en este podio conmigo ya lo entiende perfectamente claro, que es más bien es aprovechar el momento. Y yo sinceramente pienso que el momento que está viviendo Venezuela en el año 2022 es diametralmente distinto al que tenía en el 2018. Y han ocurrido eventos que en estos años, que si quieres pues lo podemos comentar, que son muy tendientes a eso. Y ahorita más bien lo que nos une no es tanto, porque todos los que estamos aquí o los que están viendo este programa probablemente están conectados en que Venezuela está ofreciendo unas oportunidades y todos tenemos alguna idea de cuáles son esas oportunidades y qué podríamos hacer. El gran problema que nos encontramos en Venezuela hoy es la falta de capital. Y el capital, que normalmente viene de la banca, que en el caso de Venezuela está limitadísimo, ese capital de inversión que puede creer en una empresa como la mía, que tiene 30 años,
o puede creer una empresa como la de Sandra que tiene 50, o puede creer como una más reciente como la de La Guagua y Benemené. Y por cierto, la raíz de que me encanta mucho que esté aquí porque me parece que es una experiencia extraordinaria. El gran reto que tenemos nosotros es que el desprestigio que se ha generado fuera de Venezuela no entiende a la Venezuela del presente, sino la analiza con respecto a lo que se decía y la narrativa o los hechos que ocurrían antes del 2019. Y tenemos un desprestigio que lo que ha llevado es, primero, que nadie cree, es extremadamente complejo vender a Venezuela, sobre todo para iniciativas como las que están aquí presentes, y yo creo que una de las cosas que más nos debemos nosotros en este momento es tratar de explicar esa Venezuela afuera y de oportunidades, que ahora ese capital que está buscando oportunidades y altos retornos, porque Venezuela ofrece altos retornos, y Venezuela tiene un option value que no lo tiene ningún país de Latinoamérica. El option value de Venezuela no lo tiene ningún país, ni siquiera Chile ni nada. El option value que tiene Venezuela no lo tiene. Entonces nosotros tenemos que buscar la manera de poder explicar un poco mejor a Venezuela para poder entonces llevar a realidad todas estas grandes ideas y oportunidades que ofrece el país en el 2022. Gracias, Horacio. Y algo interesante es que ustedes piensan que esos 50 países en la fórmula de planificación estratégica no está la palabra incertidumbre. La palabra incertidumbre está en cualquier latitud, en cualquier país del mundo. Lo único que los venezolanos tenemos un máster en manejo de incertidumbre, ¿no? Tenemos un máster, un posgrado y todas las especializaciones y doctorados, ¿no? Y esto nos genera, viendo el vaso siempre medio lleno como nos gusta, una oportunidad fantástica a la hora de reinventar y transformar nuestros modelos de negocio, porque tenemos dos modelos de negocios, ¿no? A la vez, ¿no? Vamos a la última ronda de preguntas, Alexandra. Como empresaria venezolana, ¿cuál piensas que será tu rol en los próximos 5 años o 10 años en la construcción de esa Venezuela que todos de alguna manera soñamos? Bueno, una de las cosas que tengo en mente, de hecho, a largo plazo, es el educar. Más allá, no tengo nada que ver con la educación, pero sí valorar mucho lo que es la capacitación del capital humano, la capacitación de las personas para salir adelante y seguir saliendo adelante, porque podemos tenerlo todo, pero si no nos educamos, si no nos actualizamos en todo lo que es la parte de educación, no llegamos a nada. Y es algo de lo que la empresa tiene como proyecto, y es crear unos cursos Sausage junto con la Universidad Católica Andrés Bello, que ya se está desarrollando el proyecto, y es capacitar a este gremio que a veces no lo tomamos mucho en cuenta, que es la parte de albañilería, en el tema de la construcción, donde, bueno, está el ingeniero, está el arquitecto, y el albañil es el que termina decidiendo y haciendo lo que quiere, ¿no? Así tengan todas las clases y los profesores y los licenciados digan, debe ser así, no lo hacen. Entonces estamos buscando, como empresa manufacturera, ayudarlos a enseñar cómo debe ser el uso adecuado de los productos y tomarlos en cuenta dentro de del mundo de la educación, porque a veces no terminan teniendo ellos ni siquiera un bachillerato y dicen, pero ¿qué más puedo aprender si yo ni siquiera tengo bachillerato o yo ni siquiera fui a la escuela? Más allá de eso, bueno, darles el apoyo y ser a lo mejor una de las empresas pioneras que vayan desarrollando instituciones para capacitar a las personas y puedan ser mejor personas en el futuro. Eso es lo que tenemos como mente y como proyecto para seguir expandiéndonos. Gracias, gracias. Excelente. Juan José, te encanta la visión, el envision, ¿no? Vamos a viajar a 5 años. Estamos los dos tomándonos un cafecito en el Café de París, ¿ok? Si ibas a decir un ron venezolano, me gusta un poquito más. Sí, un cafecito puede ser que ya esté un ron, un chocolate, que hay muchísimos, ¿no? Y estás reflexionando de cuál ha sido, posterior a la entrega del evento, cuál ha sido ese valor otorgado por La Guagua o por cualquiera de tus emprendimientos en la región en los últimos 5 años. ¿Cuál sería? Bueno, lo primero es que, o sea, para mí, lo primero sin duda es llevar la venezolanidad como un sello de calidad, de crecimiento, de innovación, de futuro. Un poco por lo que decía Horacio, yo creo que tenemos, si algo tengo como norte en estos próximos años, es que le mostremos al mundo que tener ese sello de venezolano no es nuestra historia ni nuestro pasado, sino todo lo que podemos hacer con nuestras capacidades y nuestros aprendizajes de ese pasado para construir un mejor futuro. Porque al final somos parte de una sociedad global, entonces creo que lo primero es también deslastrarnos de ese peso de estar como demasiado inmersos en nuestras fronteras y en nuestros problemas para pensar un poquito en cómo podemos contribuir con las soluciones a los problemas que el mundo en líneas generales está enfrentando.
Lo segundo es que para mí, y como veo ahí, es que, como me veo en ese momento contigo sentado, es que estemos hablando también de cómo hemos logrado, de alguna manera, mejorar la calidad de vida en el entorno urbano, especialmente en el sur global. Hay una realidad que es que el mundo hoy en día está fragmentado. Países en desarrollo y países en vías de desarrollo tienen demasiadas diferencias y demasiadas desigualdades que yo particularmente creo que se construyen y se solucionan únicamente a partir del emprendimiento, de la construcción o de la creación de riqueza, pero de riqueza para la base de la pirámide. Por eso me apasiona tanto lo que hemos construido y la filosofía o lo que está por detrás de la guagua, es cómo podemos mover al grueso de las personas. 200 millones de personas se mueven todos los días en transporte público en América Latina. Tenemos 4 de los países con el mayor uso de transporte masivo colectivo y 10 de las ciudades con el mayor problema de traslados o de commuting por tiempo que se pierde, que por ende afecta nuestra productividad. Entonces yo si algo veo en ese futuro es que estemos construyendo soluciones para esa base de la pirámide y para el sur global, porque ahí es donde está la oportunidad de mercado, ahí es donde está el futuro de la humanidad, si nosotros reducimos esa brecha de desigualdad. Y eso es lo que nos lleva a que también en ese tercer aspecto que de alguna manera veo que podamos estar señalando, es que desde Venezuela surgió algo que pensó en esa globalidad desde sus orígenes, un poco lo que ha hecho Andrés Simón con Asistency y Gerson con Ridery. Creo que lleva eso en el ADN, y es que, y te lo digo, nosotros desde ya, por ejemplo, constituimos en la guagua un consejo consultivo que tiene a la vicepresidenta de transporte, del área de transporte y movilidad de Google. Tenemos a la persona que lleva las operaciones globales de DoorDash en nuestro consejo consultivo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que desde el origen de las iniciativas en Venezuela estar pensando en la globalidad y en el contexto mundial que estamos impactando, y no solo este pequeño reducto que se vuelve Venezuela, sino que es un mercado uno más de tantos que podemos tocar y una más de las vidas que podemos estar transformando. Y bueno, y creería que estando ahí estemos también, como decía, con ese roncito venezolano o con ese café venezolano, mostrando que Venezuela tiene todo esto y más para brindarle al mundo, y eso es lo que nos debería llenar de orgullo, hacia donde deberíamos estar apuntando. Excelente, excelente. Y creo que Colombia tiene, por ejemplo, un ejemplo fantástico con la Asociación Cafetera, que, bueno, que es fantástico. Es un evento, es algo para de alguna manera revisar, ¿no? Seguimos, caminamos, nos terminamos el café y nos conseguimos a Gianfranco, ¿ok? Y Gianfranco tiene 3 años o 4 o 5 años trabajando con el parque tecnológico más importante de la región, ¿no? ¿Cómo podemos lograr ese parque tecnológico? ¿Cómo podemos lograr, nosotros en el libro de 700 ideas que pueden ayudar a transformar Venezuela, vino una idea muy fantástica, la pueden leer, de crear un parque tecnológico en Maracay, ¿ok? ¿Cómo podemos hacer esos cambios, hacer que los cambios ocurran? ¿Cómo logramos este parque tecnológico? Bueno, mucho del tema emprendimiento también tiene esa arista tecnológica que está naciente en Venezuela, y digo naciente porque si bien hay muchas ideas que se quieren desarrollar, no te preocupes, hay una falta de infraestructura que nos permita a nosotros trabajar en el desarrollo de esas ideas. A nivel internacional hay la construcción de algo llamado los Maker Labs, que funcionan mucho con todo el desarrollo de IoT, que bueno, acá nosotros carecemos de eso. O sea, si hay una persona que tiene una idea, que tiene un emprendimiento que involucre no solamente software, sino un requerimiento de Internet de todo, le va a dificultar muchísimo, va a tener que bootstrapearse trayendo sus equipos, o sea, desarrollando su idea, que puede ser mucho más complicado, más complejo, más cuesta arriba para el emprendedor, que todo lo tiene cuesta arriba. Y bueno, esas son cosas que están empezando a suceder acá en Venezuela. Incluso hace una semana estuvimos en la inauguración del Wave Tech Hub en Caracas, en el edificio de la Procter & Gamble, en donde ellos están apuntando no solo a ser una aceleradora, una incubadora, sino también a crear un Maker Lab, a tener una academia. Nosotros somos parte de ese proyecto, y la verdad es que estamos muy apasionados con lo que ellos están desarrollando ahí. Y yo creo que todo parte desde ese incentivo, ¿no? Desde nosotros poder tener las herramientas para dárselas a las personas y que ellos empiecen a crear cosas con eso. Nosotros apuntamos muchísimo al tema de educación, tenemos programas en la Universidad Católica, en la Universidad Simón Bolívar, queremos seguir expandiendo eso. Una de nuestras responsabilidades, yo creo que a nivel social, más allá de nosotros, no sé, ir a entregarle comida a la gente que no tiene que comer, que es muy importante también, es entregar nuestro conocimiento, que creo que es una de las cosas invaluables que nosotros tenemos como empresa, y justamente ese conocimiento lo que queremos es que
no solo quede en la mente de las personas, sino pueda desarrollarse, o sea, que llegue a las manos. Y son esa infraestructura que nosotros vamos a tratar de apoyar a la gente de Wavestech Hub a que se cree a nivel nacional, y cualquier otro emprendimiento que esté surgiendo por ahí, con muchísimo gusto apoyarlos. Creo que es lo que nos va a marcar esa diferencia para empezar a crear tecnología acá en Venezuela. Gracias, Jean-Frank. Mira, y seguimos caminando y nos conseguimos a Andrés Simón en el lobby del Hermitage, ¿no? Y le pregunta a José, ¿cómo va la estrategia de exportación de intangibles? ¿Cómo podemos transformarnos dentro de esa nueva vocación de Venezuela, no en un exportador de petróleo, que el petróleo es importante, pero a utilizar ese petróleo para apalancar exportación de conocimiento, exportación de innovación, exportación de intangible, que hoy por hoy en las valoraciones de empresas es una de las cosas más relevantes, la generación de intangible. El intangible es considerado en el mundo el nuevo petróleo, y hay que crearlo de muchas formas, ¿no? Uno son, lógicamente, las universidades, los colegios, es una nueva materia. Los chamos tienen que tener, digamos, ese ADN de emprendimiento desde chiquitico. ¿Cómo logramos impulsar una estrategia de exportación de intangible? A ver, en esa conversación va a salir el tema de que ya hemos exportado hasta ese momento el intangible, el know-how de la tecnología para dar acceso, de la salud para evitar que las personas tengan que ir a la clínica cuando no hace falta, y además de la capacidad justamente de tener un impacto mucho más allá del que está en tu vecindario, y haberlo llevado a 15 países en el 2025, haber conseguido estar no solamente ahí un poquito más cerca de Manila, en Filipinas, sino también en Vietnam, en Pakistán, en la India, y obviamente en muchas otras regiones y países del mundo, siempre partiendo de la exportación de este mismo know-how y de conseguir convencer a esos inversionistas globales que hoy en día ya está ocurriendo, a pesar de que es difícil, y ustedes habrán escuchado y nos estaremos recordando de ese momento, cuando la crisis llegó más o menos 2 años después de la pandemia y los mercados globales estaban un poco no solamente apartados de la inversión por temas como Venezuela, sino apartados de la inversión por un problema de que se ha generado una ambición de tener grandes valores o grandes valoraciones por el hecho de que algo cueste dinero y no por el hecho de que algo genere un impacto. Entonces, yo creo que en ese momento vamos a estar viendo cómo el mundo se transformó y aprovechó esta ola de inversión para buscar no solamente unicornios, sino buscar los post-unicornios que realmente transforman a los países. Ese es el camino en el que nosotros, bueno, estamos ahorita comenzando una nueva serie de inversión. Hasta ahora, en 2 años, para Assistancy, hemos levantado casi $20 millones y vamos a levantar otra suma para poder continuar expandiendo y exportando este know-how y orgullosamente, lo tengo que decir, implementando un modelo en un país tan bonito y tan grande, tan hermoso como Venezuela, donde hay 30 millones de personas que estamos hoy en día invirtiendo para atender, pero también a esos 4.000 millones de personas que están alrededor del mundo sin acceso, y unificar a las familias a través de justamente este valor tan importante que es la exportación del propósito, que es lo que nosotros estamos haciendo, que exportando el propósito, la razón de ser de nuestro negocio. Tiene mucho más que ver con estar valorado, tiene mucho más que ver con facturar, tiene que ver con realmente transformar el entorno. ¿Para qué? Para realmente vivir en el mundo que queremos vivir. Gracias. Excelente. Gerson, ¿estás conectado? Por acá estoy. Perfecto. Fíjate, en Venezuela, en los últimos años, bueno, hemos aprendido a manejar múltiples tasas de cambio, hemos aprendido a optimizar o proteger el flujo de caja, hemos aprendido a gerenciar de forma disruptiva, estamos hablando de 7 lecciones aprendidas durante la pandemia, y hemos aprendido también que el costo de mantener la operación posiblemente es menor que el costo de salir y volver a entrar, ¿no? Hemos vivido, en pocas palabras, una tormenta perfecta. Yo creo que en estos días en EY, y me robo 10 segundos, tuvimos un foro en todas las Américas para hablar del impacto de la inflación en nuestra operación de 8% en US, ¿no? Yo le decía en el foro, wow, 8%, 1 hora hablando de cómo es el impacto de 8%. Aquí hemos tenido, bueno, inflaciones de 2 millones por ciento, ¿no? Aruba logró 200%, ¿no? ¿Cómo podemos aprender de todas estas experiencias que hemos vivido? Porque es importante, eso ha generado también un intangible, de todas estas experiencias pasadas,
y lo llevo también a la historia de fracaso que tienen los emprendedores que toman en consideración la historia de fracaso para lograr, digamos, tener un emprendimiento exitoso, para que eso de alguna manera nunca se nos vuelva a olvidar, ¿ok? Y nos permita construir, digamos, esa Venezuela de primer mundo que todos soñamos. Gracias, Alberto. Mira, se me viene a la mente, yo leí hace unos años el libro de Jack Ma, el fundador de Alibaba, y él contaba un caso que para mí fue similar, donde China vivió unos años bien complejos, bueno, de guerras, complicaciones políticas, y muchas personas en China se fueron del país, y él se quedó y desarrolló los principios de lo que después se convirtió en Alibaba. Y cuando empezaron a venir otra vez al país muchas personas, él dice que una de las ventajas que él tuvo con empresas extranjeras, etcétera, fue el haberse quedado y haber entendido ese nuevo país, que por eso lo conecté mucho con lo que dijo Asdrúbal, ese nuevo país que había quedado, que ya no era el mismo de antes, ¿no? Y yo creo que una gran lección que nos hemos llevado de acá y que yo sé que ahora sí dice que a lo mejor ver hacia el pasado, ya es momento de ver hacia el futuro, y yo opino igual, pero como una lección, en esos momentos más oscuros, yo recuerdo que siempre veíamos como que esa lucecita de esperanza que sabíamos que iba a venir, y que yo creo que no podemos restarle el protagonismo que tuvo la iniciativa privada en construir la realidad que tenemos hoy en día, porque el hecho de que muchas empresas hayan decidido quedarse y apostar, el que los emprendedores siguieran creando algunos de los momentos más complicados, yo creo que jugó un rol clave para formar la realidad que tenemos hoy en día. Pero ahora los retos son totalmente nuevos. Ahora los retos son convencer al mundo de que algo está cambiando, convencer a los capitales de que Venezuela ahora sí es una oportunidad de inversión, como hizo Horacio, una oportunidad de inversión con rendimientos asimétricos comparado con la región, y creo que ese es el nuevo reto que tenemos. Ahora ya las cosas pareciera que están empezando a mejorar por algún lado, por otros todavía falta, pero sí creo que el emprendedor tiene esa responsabilidad, y casos en particular como el de Rydery, nosotros se nos han acercado fondos de inversión un poco a ver cómo pueden apoyarnos, y la gran pregunta ha sido cuáles son los próximos pasos para expandir Rydery fuera de Venezuela. Y la verdad es que nosotros, y no es que no creamos nos parece maravilloso exportar todo el talento venezolano, pero nosotros más bien queremos importar soluciones a Venezuela. Nosotros creemos que la gran oportunidad para nosotros es el gran mercado venezolano de 30 millones de personas, que comentaba que si une 6 mercados como el de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Uruguay, 6 mercados de ese tamaño juntos forman el tamaño de Venezuela. Países donde funcionan apps como Uber, Didi, Rappi, y que aquí no funcionaban. Así que creo que hay muchísimos modelos de negocio exitosos que ya están funcionando en la región, y Ryder, y particularmente nuestra visión es cómo los traemos a Venezuela y cómo le damos esa calidad de vida a través de la tecnología a los venezolanos. Así que eso a nosotros a lo mejor no ha sido lo que a veces la inversión extranjera está buscando, porque más bien están pensando cómo vas a salir del país, y nosotros más bien estamos pensando cómo vamos a traer todo eso para acá. Así que, bueno, esa es como nuestra visión, y esa es nuestra oportunidad como emprendedores que vemos y seguimos apostando hoy en día. Gracias, Gerson. Excelente. Mira, y ya para cerrar, quiero hacer 2 preguntas adicionales. Después les voy a hacer una pregunta a cada uno, pero de 30 segundos, ¿no? Y Juan José, estamos convencidos que juntos, exactamente juntos, generamos mayor conexión, mayor creatividad, mayor valor agregado. Estamos, creo que muchos preocupados por la oportunidad que tenemos de liderazgo, por lo menos en la región, la oportunidad que tenemos de unirnos más, y eso fue un poco, y aprovechar esa sinergia, eso fue uno de los temas que discutimos en ese evento de emprendimientos, ¿no? Para lograr una economía colaborativa y competitiva, hay que, de alguna manera, estar engranado y a su vez impulsar ese emprendimiento e innovación. ¿Cómo lo logramos? Bueno, yo creo que ahí está parte de la clave de hacia dónde queremos ir, Alberto. Y sabes que lo pongo en homologado con nuestro sistema de aprendizaje, y lo pongo como ejemplo. Nuestro sistema de aprendizaje funciona de manera colaborativa, es decir, normalmente estamos acostumbrados a que un maestro o un profesor que sabe de algo le enseñe al alumno, que es quien no tiene la luz, a alumno sin luz, le enseñe algo que tiene que hacer o que tiene que aprender.
En nuestro sistema de aprendizaje, el facilitador promueve que Juan aprenda de Horacio, que Horacio aprenda de Gianfranco, que Gianfranco aprenda de Juan, que Alberto aprenda de Laura y así sucesivamente. Yo creo que la tecnología es uno de los apalancamientos más importantes que tenemos que tomar hoy día, pero sin perder lo humano. Es decir, yo creo que estamos llegando a un punto, sobre todo después de la pandemia, en donde quizá podemos llegar a cometer el error de sobreestimar la tecnología, dejando atrás las capacidades humanas, que finalmente es lo que conforma la empresa o lo que conforma el sistema organizativo que promovamos para lograr algo que nos propongamos, ¿no? Entonces, mi mensaje sería, qué bueno que se estén generando soluciones tecnológicas que faciliten nuestra vida, que faciliten los resultados, pero que detrás de ello no subestimemos el humano, la persona que está detrás, que probablemente sean menos o más personas dependiendo de la organización que estemos hablando, pero que la persona finalmente es quien hace la diferencia, que sus capacidades estén presentes, que podamos, como decía tu nombre, Alessandra, como gerente general o como directivo de una empresa, seguir confiando en que las capacidades de mi gente es lo que me va a sacar adelante en conjunto con una inversión en tecnología. Entonces yo diría que es el conjunto o la combinación de una inversión en tecnología con una estimación bien valorada de las capacidades de nuestra gente. Perfecto, excelente, excelente. Horacio, estamos en el año 2035 y miras hacia atrás. ¿Qué rol te hubiese gustado desempeñar o ejecutar en la construcción de esa Venezuela que todos soñamos? ¿Estamos en qué fecha? Sí, exactamente. Estás en el año 2035, ¿no? Y estás mirando hacia atrás. ¿Qué rol te hubiese gustado de alguna manera o te hubiese sentido o te hará sentir orgulloso de haber desempeñado en la construcción de esa Venezuela que todos soñamos? Bueno, primero que sinceramente creo que no me gustaría, pero estoy seguro que voy a formar parte de eso. Esa narrativa, no tengo la menor duda, yo nunca he dudado de esas cosas, pero yendo para atrás creo que si nos encontramos a tomarnos el cafecito, yo sinceramente creo que vamos a haber probado que merecía, que era una buena apuesta, Venezuela era una apuesta, una oportunidad. Y el gran reto que tenemos hoy, y Dios quiera que todos los que estamos aquí y los venezolanos que están afuera, empecemos un poco a cambiar esa narrativa y nos coayudemos a vender la oportunidad a países. Todas las bancas de inversión del mundo hay un venezolano. En todos los analistas que hay en cualquier parte del mundo hay un venezolano. Y siempre el jefe del equipo le va a preguntar al venezolano, ¿qué crees tú de Venezuela? Porque está oyendo cosas de ahí. Yo siento que llegó la oportunidad de recuperar la autoestima y empezar a vender a Venezuela, porque no tiene ningún sentido no hacerlo. Primero porque uno se debe sentir orgulloso de donde uno es en cualquier momento, en cualquier lugar que te encuentres, pero es porque esa es la forma de ayudar. No tiene ningún sentido ayudar criticando. Yo sinceramente pienso que cuando una persona habla mal de su país, está hablando mal de sí mismo. Yo siento que viendo para atrás dentro de esos 10 años, dentro de esos 15 años, en el mundo que a mí me ha gustado más, que es el de mercado de valores, yo creo que vamos a ver que el mercado de valores venezolano para ese momento va a ser uno de los más grandes de Latinoamérica. Creo que Venezuela se está formando una inmensa ola que aquí mi pana va a poder surfear, que es un mercado de valores extremadamente dinámico e inmenso, porque ha ocurrido algo inédito y yo siento que, por supuesto que lo atrapó el escepticismo del mundo y de muchos de mi generación, pero ha ocurrido algo inédito que por primera vez en nuestra historia de Venezuela hay una política de Estado que favorece al mercado de valores y se habla de incorporar al sector público en el mercado de valores y se habla de incorporar una cosa que es inédita, que es el sector de energía. La empresa más grande del mundo hoy, por lo menos hasta la última vez que lo revisé, es Aramco, que es la empresa petrolera Arabia Saudita. Venezuela se va a beneficiar mucho de lo que está pasando con el tema del petróleo y el sector energético va a tener una influencia en esta economía como nunca ha tenido o volverá a tenerla como lo había tenido antes. Y yo siento que
la decisión y esa política de Estado de abrir el mercado de capitales al sector público, con primero Banco Venezuela, CanTV, empresas petroquímicas. Nada más la noticia vale la pena resaltarla, independientemente que ahora está llena de, oye, pero ¿qué pasa esto y si esto y lo otro? Pero realmente la decisión de abrir el mercado de valores al sector público va a ser una gran diferencia en esa conversación del 2035. Perfecto. Les voy a dar el cierre a los 7 imparables, ¿ok? Porque yo creo que ellos son los protagonistas. Y les voy a hacer una última pregunta de 30 segundos, pero antes de hacerles la pregunta, quiero aplaudir al World Trade Center porque hoy venimos a celebrar el espíritu empresarial, hoy venimos a celebrar el espíritu emprendedor. Con los venezolanos tenemos pasión, tenacidad, resiliencia y no aceptamos un no como respuesta. Y hemos vivido momentos difíciles y hemos aceptado nuestro nuevo rol, que debemos ser capaces de influir positivamente a los diferentes miembros de la sociedad, cada uno digamos en sus 10 o 15 metros cuadrados, porque el liderazgo también consiste en construir esperanzas y enseñar el camino a los jóvenes, al resto de los venezolanos con respecto a la construcción de ese país de primer mundo, que esto no simplemente es un sueño. Así, aquí hay ejemplos claros de que esos sueños se pueden convertir en acción. Y quiero preguntarles a cada uno de ustedes, ¿cuál es, en 30 segundos para cerrar, cuál es la nueva vocación que piensan ustedes, la nueva vocación de Venezuela? Y si lo quieren unir con qué los anima, ¿ok?, a construirla, ¿ok?, también es bienvenido, ¿no? Dependiendo de lo que ustedes quieran hablar. Adelante. Yo creo que la nueva vocación de Venezuela o del venezolano tiene que ser ver lo que nos está ocurriendo como una gran oportunidad. Esa estabilidad que nos mostró Asdrúbal hace un ratito, para mí es una gigantesca oportunidad, porque yo no quiero imaginarme en el 2035 o un poquito antes quizá, que volvamos a estar allá donde estuvimos antes en algún momento sin haber hecho todo lo que tenemos que hacer. Entonces, ver lo que nos está pasando como una gigantesca oportunidad. En mi caso yo creo que la vería como una Venezuela que muestra cómo una infraestructura existente puede reconducirse, aunque esté deteriorada, para hacer ese leapfrogging o ese salto cuántico a nivel social de la mano de la tecnología y los servicios que la acompañan. Y ahí es donde creo que Venezuela puede encontrar su nuevo propósito como país, que es cómo tú puedes reconstruir infraestructura de aquí en adelante y hacerla sustentable en el tiempo de la mano de la tecnología. Comparto lo mismo, creo que es aprovechar lo que ya tenemos construido para tomarlo de nuevo en nuestras manos y renovarlo, ya sea con la parte de la tecnología, la parte de la enseñanza, y volver a encontrar nuevamente todo el capital humano que en algún momento se perdió en este país, y que nosotros seamos parte de ese futuro y parte de ese granito de arena que vamos a colocar para que para que logremos ver a la Venezuela que todos lucimos y que todos somos cada uno, y lo que queremos que el mundo vea sobre nosotros, y que de verdad existimos personas que valemos la pena y empresas que valen la pena en desarrollarse, y que vamos a llegar muy lejos con ello. Le voy a dar el pase a Gerson, ¿no? Ya sé que se nos vaya a olvidar porque está conectado. Adelante, Gerson. Sí, coincido con mis compañeros, amigos y admirados, pero literal, para mí es volver a poner el nombre de Venezuela en alto. Ese es el gran reto para atraer capital, para atraer otra vez a todos esos venezolanos talentosos que se han ido, y sobre todo para que nos volvamos a sentir orgullosos del país que tenemos y el venezolano vuelva a salir y caminar con la cabeza en alto. Eso es. Adelante, Gianfranco. Sí, yo siento que Venezuela a partir de ahora va a ser una Venezuela madura. Muchos países han vivido en unas burbujas y ahorita están empezando, bueno, las economías a temblar, y nosotros venimos de llevar bastante golpe, y tenemos la responsabilidad, nosotros, es aprender de eso que nos ha sucedido. Siento que es una Venezuela llena de oportunidades, llenas de cosas por hacer. No diría que es una Venezuela de reset, sino es la continuidad de hacia dónde nosotros queremos ir. Asdrúbal puso una curva ahí que depende de nosotros, si la llegamos en 8 años o en 50 años. Bueno, ¿qué esperamos, no? Yo pienso que el gran cambio de Venezuela viene de abajo hacia arriba. Yo no veo cambios
porque llegó alguien o grupo. No, yo pienso que el gran cambio viene de abajo hacia arriba y hasta la persona más humilde está arbitrando un costo-beneficio cuando está vendiendo cualquier cosa. Aquí llegó una cultura de emprender, de desarrollar y lo tienes en todos los niveles. Es cierto que tenemos un problema muy complejo con la educación, pero nosotros en recursos humanos de nuestra compañía, nosotros tenemos la primera pregunta que hacemos es si usted tiene ganas. Porque yo creo que las ganas multiplican sobre el talento y no al revés. Y eso, por cierto, no lo inventé yo. Angela Woodward habla muy bien de eso en su libro, pero pienso que Venezuela ha tomado unos ánimos y unas ganas. Tal vez el talento y la educación disminuyó, pero las ganas son las que van a aumentar y yo pienso que este país se va a transformar de abajo para arriba. Y de último, para cerrar, yo quiero decir algo que creo que elabora sobre todas las respuestas que he tenido de este panel increíble, de este moderador, con preguntas tan heterogéneas que nos llevan a un mismo punto. Yo creo que la vocación de nosotros, los que estamos sentados aquí, del resto de los otros 30 millones de venezolanos que están en cada una de las ciudades de este país y en todas las ciudades alrededor del mundo en las que nos estamos encontrando, tiene que ser creernos que el futuro que estamos viendo nosotros, los soñadores, los hacedores del futuro, es posible. Y una vez que creamos que eso es posible, entonces ir a la calle a hacerlo. Esa es la vocación, creer para hacer. Y todos ustedes, todos nosotros tenemos que comprometernos con esa vocación como país unido que ve lo posible y en mi caso particular, unido a esta vocación que tiene que ser la de todos nosotros, es ir al resto del mundo a transformarlo para solamente para poder volver a Venezuela después de haberlo hecho y poder quedarme aquí para continuar junto a todos, continuar haciendo ese futuro que ya hoy nos pertenece. Muchas gracias. Gracias al World Trade Center, que nada y nadie nos quite las ganas porque el futuro es nuestro. Muchas gracias. Ahora sí, bueno, vamos a darle un aplauso nuevamente a este panel de maravilla. Súper agradecidos, de verdad. Fe y esperanza por Venezuela. Somos una nación resiliente y con alta creatividad. Así que vamos a ir para adelante. Bueno. Ven a disfrutar del Hotel Esperia World Trade Center Valencia, el único 5 estrellas de la región central de Venezuela. Centro de convenciones de 5.000 metros cuadrados, 323 habitaciones exclusivas y la suite residencial más grande del país. Contáctanos al 0241-515-3000 y síguenos en @WTC Esperia Valencia. Simplemente excepcional. Miles de familias venezolanas lo confirman. Estamos a la vanguardia en innovación, embelleciendo cada hogar. Seguimos comprometidos con el país, convirtiendo cada espacio en el ambiente que usted soñó.
siempre es un buen momento para hacer país. Trabajando juntos con pasión, con optimismo y sin descanso. Innovando para acompañarte en cada instante. Cumplimos 15 años creciendo juntos. Gracias por tu confianza. Seguiremos trabajando con entusiasmo para acompañarte en todo momento. Banplus, hacemos país. En Ewinet tenemos el plan de internet adaptado a tus necesidades. Contáctanos al 0500-311-1111 y te brindaremos la asesoría que mereces. Porque en Ewinet tenemos lo mejor y más nuevo del mercado. Solución total en internet. Ewinet. @EwinetVE